Escrituras, el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1 al verso 6. Gálatas, capítulo 5, verso 1 al verso 6. Damos gracias al Señor por los hermanos y hermanas que a través de la internet nos están sintonizando a esta hora. Esta mañana recibía una notita muy linda de un hermano que en Maracaibo, Venezuela, nos sintoniza. Y es tan interesante porque él me dice: pastor, yo soy católico, asisto regularmente a mi iglesia, pero tan pronto regreso, sintonizo el culto y bendigo al Señor por la experiencia de poder estar con ustedes adorando al Señor a través de la internet. Lo mismo nos sucede con una querida hermana desde México que también todos los días se comunica con nosotros para hacernos saber cuán bendecida es a través de este culto de adoración y de alabanza al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al versículo 6, y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y quiero repetir ese texto: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. ¿De qué trata la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas? Esta es una carta que se escribe como resultado de un grupo de judíos malintencionados. Estos judíos malintencionados tienen perfectamente claro lo que la fe cristiana, a base del mensaje que lleva Pablo, está proclamando. Pablo es un predicador de la gracia de Dios. Y Pablo postula y afirma que como resultado de la experiencia de la gracia es que el ser humano alcanza reconciliación con Dios. Solo por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, este grupo de judíos malintencionados están visitando las iglesias que Pablo funda con el solo objetivo de procurar convertir a esos cristianos en practicantes del judaísmo. Desde luego, el solo hecho de pretender que un gentil cristiano se haga judío llana y sencillamente
ya cualifica a este movimiento como un movimiento malintencionado. Esta estrategia revela la perversión que este movimiento tiene. Primero, porque no buscan inconversos para evangelizar. Segundo, porque no van detrás de los ateos para evangelizarlos. Ya y sencillamente, esta gente lo único que hace es enterarse dónde Pablo ha fundado una iglesia. Y si Pablo fundó una iglesia en X lugar, ellos inmediatamente corren hacia ese lugar para decirle a los cristianos recién convertidos: se tienen que hacer judíos, tienen que confesar la fe judía y tienen que practicar los ritos judaizantes. Desde luego, esta gente se parece en estrategia a mucha gente hoy que anda en movimientos erráticos. Nunca evangelizan. Nunca. Los movimientos erráticos no hacen cultos al aire libre. Los movimientos erráticos no generan campañas. Los movimientos erráticos no hacen como este joven que vino hoy al culto de las 8 y de aquí salía para otro lugar y para otro lugar con la intención de llenar el Irán Bison de inconversos y ganarlos para la fe. No, los movimientos erráticos siempre van detrás de cristianos para evangelizarlos, detrás de cristianos para confundirlos, detrás de cristianos para hacerles saber que ellos tienen algo más importante y más interesante que enseñarles. La incursión de estos judíos en Galacia ya estaba rindiendo frutos. Desde luego, Pablo admite en su carta a los Gálatas y les dice: me quedo asombrado con ustedes, que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora ya están practicando hasta la circuncisión. Lo que quiere decir es que el éxito de este movimiento herético, de este movimiento errático, estaba dando buenos dividendos en medio de la iglesia de Galacia. Esto es lo que provoca al apóstol San Pablo escribirles esta carta. Pablo les escribe para que ellos eviten caer en la trampa de una legalización religiosa que solo procura hacerlos insensibles a la gracia. Hace unos años atrás, yo visité una casa de unos amigos, a quienes todavía sigo considerando amigos. Y obviamente ellos proceden de un movimiento, de estos movimientos judaizantes. Y me sorprendió muchísimo que en la mesa de su sala había un libro. Y desde luego, pues, la curiosidad mata al gato. Yo veo un libro y yo quiero saber de qué trata el libro. Así es que caminé hacia la sala, vi el libro en la mesa y me acerqué. Y mire cuál era el título del libro: Pablo, enemigo de los judíos. Así es que yo tomé el libro en mis manos y comencé a hojearlo. Y mientras lo hojeaba, entonces invité a los amigos de la casa para que habláramos un poquito sobre el libro. Y les dije: ¿bajo qué premisa se parte aquí para acusar al apóstol San Pablo de enemigo del judaísmo? ¿En qué se fundamenta el autor de este libro? Porque que yo tenga entendido, mire, que yo tenga claro, si uno lee 2 de Corintios capítulo 6 y verso 14, hasta el capítulo 7 y versículo 1, en esos pocos de versos, ahí nada más, el apóstol San Pablo habla y cita a más de 10 expresiones antiguo testamentarias. No puede ser
un enemigo del judaísmo cuando el apóstol San Pablo está recurriendo precisamente a planteamientos de la ley para edificar a la iglesia de Corinto. Cuando uno lee la carta del apóstol San Pablo a los romanos y habla de que el judaísmo fue el ayo, que la ley fue una bendición, que la ley vino precisamente porque Dios la escribió con su propio dedo para darla. Esto revela y demuestra que el apóstol San Pablo no puede ser enemigo del judaísmo. No, no lo es. Lo que pasa es que Pablo está bien claro para entender que todo lo que corresponde en el Antiguo Testamento a Dios, Dios que es eterno, lo ha dicho. Dios que es sabio, lo ha dicho. Ahora, en el Antiguo Testamento no solo Dios habla, habla la nación. Habla la nación considerando sus aspectos económicos, considerando su elemento idiosincrático. Habla la nación considerando todo su espectro social. Habla la nación hablando de sus costumbres, de sus prácticas, de su idiosincrasia. Y Pablo sabe perfectamente que cuando Dios habla, Dios habla. Pero cuando es el ser humano que habla, no necesariamente tiene que ser Dios. De hecho, Pablo es el único autor del Nuevo Testamento que tiene la honestidad, tiene la integridad en ocasiones de decir, esto no lo dice Dios, esto lo digo ¿quién? Yo. No hay ningún otro autor en el Nuevo Testamento que sea capaz, que sea tan íntegro de poderle decir a la comunidad a la que le escribe, señores, esto no es Dios que me lo ha revelado. Esto simple y llanamente soy yo que lo estoy comunicando. Soy yo quien lo estoy diciendo. Y esta es la premisa de la cual el apóstol San Pablo parte. Él está claro que lo que en la ley corresponde a Dios, eso es eterno. Cuando Dios habla, Dios habla. Ahora, lo que corresponde a la idiosincrasia de un pueblo, llana y sencillamente, eso compete solo a los judíos. Lo que para Pablo es inaceptable es permitir la inclusión de un precepto religioso que atente contra el evangelio de la gracia. Porque para Pablo, nada que atente contra la gracia debe ser aceptado por los creyentes. Fue Pablo el que dijo, si alguien, aún un ángel del cielo, les trajera un evangelio que no sea este, no le recibáis, ni le digáis que bienvenidos. Mire, ¿qué nos enseña esta premisa bíblica? Esta premisa bíblica lo que nos enseña es que nosotros aprendamos a discernir, que aprendamos a seleccionar y que aprendamos a interpretar de manera clara y meridiana lo que compete a Dios y lo que compete al hombre. Esto no quiere decir que los seres humanos no tengan cosas buenas que decir. Esto no quiere decir que los seres humanos y las instituciones religiosas no tengan cosas buenas que enseñar. Pero sí, esto quiere decir que lo que Dios dice está por encima de lo que toda institución, de lo que todo ser humano quiera comunicar. La Biblia dice con perfecta claridad, sea Dios veraz y todo hombre frente a Dios sea considerado como un mentiroso. Nadie puede decir la verdad tan cristalina y tan pura como Dios la dice. Nadie puede presentar la verdad tan clara como Dios la presenta. Por lo tanto, el apóstol San Pablo está partiendo de una premisa perfectamente clara. Nada que atente contra la gracia de Dios debe ser aceptado por los creyentes. Es decir, léelo todo, escúchalo todo, pero retén lo bueno, desecha lo malo.
¿Qué quiere decir esto? Óigame, estamos inmersos en un mundo de extraordinaria comunicación. Mire qué extraordinario, mire qué maravilloso. Nosotros estamos aquí en San Juan de Puerto Rico y ahora mismo hay gente en México que nos está viendo. Hay gente que nos está viendo en Venezuela. Hay un joven que vive en Japón que constantemente se pasa escribiéndome y diciéndome: pastor, veo los cultos y disfruto los cultos junto a mi familia aquí en Japón. Estamos llenos, pero llenos de información. Hoy en día usted sale a buscar información sobre un tema y encuentra cantidad de información sobre ese tema. De hecho, hoy en día a usted le hablan de alguien y yo veo a la gente: tú has oído hablar a fulano de tal. Dame un momentito. Ah, sí, míralo aquí. Ya lo encontró. Ya sabe de él. Estamos llenos de información. Ahora, ¿vamos a renunciar a la información? No. ¿Vamos a renunciar a lo que se nos plantea? No. Lo que es importante es que aprendamos a entender que nada sustituye el Evangelio de la gracia. Que nada altera el Evangelio de la gracia. Que llana y sencillamente todo lo que se pueda decir, todo lo que se pueda plantear, lo podemos escuchar, podemos dialogar sobre de ello, podemos analizarlo, pero a fin de cuentas el Evangelio de la gracia es superior a cualquier otro cuento, a cualquier otro evangelio o a cualquier otra premisa que pretenda establecerse. De eso es que trata esta carta. Es un grito para que todos los creyentes entendamos que Cristo nos libertó y nos libertó para que vivamos en esa plena libertad para lo cual hemos sido llamados. Ahora, ¿de qué trata esa libertad? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol San Pablo cuando dice que ya necesariamente no permitamos que las tradiciones religiosas nos puedan inducir a una experiencia de esclavitud? Observe bien de qué trata esta libertad. Este movimiento que incursionó en Galacia, ellos aceptaban a Jesús como Mesías. Pero ellos creían en la doctrina del por si acaso. Se la voy a explicar. ¿Cuál es la doctrina del por si acaso? Mira, nosotros no tenemos duda que Jesucristo es Dios. Y nosotros no tenemos duda que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero por si acaso, observa la ley. Nosotros no tenemos ninguna duda de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero por si acaso, es mejor que te circuncides. Nosotros no tenemos duda de que Jesucristo nos reconcilia con Dios. Pero por si acaso, es importante que guardes todos los ritos de la ley. Y desde luego, el tema aquí que nos concierne es el por si acaso de la circuncisión. Y ese por si acaso de la circuncisión, obviamente hay que verlo dentro del contexto de la mente del judío. ¿Qué quería decir el judío cuando él decía: yo estoy circuncidado? ¿Sabe lo que él quería decir con eso? Yo soy puro, yo soy perfecto, yo soy casto. Por lo tanto, ¿qué era lo que postulaban estos judíos con la doctrina del por si acaso? Estos judíos con la doctrina del por si acaso lo que planteaban era que ellos no estaban del todo seguros que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Y cuando alguien no está seguro de que la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado, ¿sabe lo que dice la Escritura? Lo que no obra de fe es pecado. Cuando el ser humano no está seguro que la redención se alcanza como resultado de Jesucristo, cuando el ser humano no está seguro que su reconciliación con Dios es como resultado de la gracia en Jesucristo, lo que no viene de fe es pecado. Así que este sinónimo de pureza en la circuncisión, lo que planteaba era que la sangre de Cristo no purifica por completo los pecados del ser humano. Por lo tanto, el ser humano necesita el por si acaso. Circuncídate. Porque si la sangre de Cristo no te reconcilia por completo, por lo menos la circuncisión te va a resolver esa debilidad. Este es un movimiento sincrético. Un movimiento sincrético que lo que procura de alguna manera es añadirle especias a la comida que ponen en riesgo el que usted la dañe. Se lo voy a explicar. ¿Cuántos de los que están aquí cocinan? ¿Alguna vez de los que cocinan aquí no le ha pasado lo que me ha pasado a mí? Que he preparado la comida y he dicho, esto está rico. Pero de momento he mirado a la alacena y he visto un potecito de una especie. Digo, óyeme, le voy a echar esto también. Lo he hecho, lo pruebo y dañé la comida. ¿No ha escuchado usted lo que la Biblia dice, que un poquito de levadura daña la masa? ¿Sabe lo que dice la Escritura? En Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. En Cristo está nuestra reconciliación con Dios. En Cristo está la reconciliación con nosotros mismos. En Cristo está nuestra reconciliación con los semejantes. En Cristo está la reconciliación del ser humano con la naturaleza. En Cristo estamos completos. Por eso el apóstol San Pablo le dice a los creyentes de Galacia: si ustedes pretenden ir ahora detrás de la ley para encontrar reconciliación con Dios, ustedes son las personas más dignas de conmiseración y de pena. Esto es precisamente lo que los creyentes judíos quieren hacer con los cristianos de Galacia. Les están recomendando añadir un nuevo ingrediente. Un nuevo ingrediente. Y desde luego, déjeme decirle algo. Tal vez haya y nos encontremos con creyentes que pueden añadirle nuevos ingredientes a la experiencia de la fe. Yo he estado en ello, ¿sabe? Sí, yo he estado. Yo he estado entre cristianos que ellos tienen cosas distintas y diferentes a las mías. Yo recuerdo una vez que yo fui a predicar a una iglesia y yo veía que metían la gente en una oficina y la junta volvía y salía y volvían y entraban a la oficina y volvían a salir. Y decía, ¿qué habrá pasado? Después me explicaron. Hasta el final que vino uno y me dijo, pastor, ¿usted va a predicar en el altar? O le dije, no, yo predico feliz ahí afuera, no hay ningún problema. Ah, pues está muy bien, fantástico. Y yo dije, aquí parece que es donde está como diría el jíbaro, el meollo del asunto. Y cuando terminó el culto, ellos tan contentos me invitaron a comer, pero yo no me quedo con nada de nada. Y yo dije, esto yo lo voy a clarificar. Y cuando estábamos sentados en la mesa comiendo, entonces aproveché y les dije, oye, ven acá, yo me quedé con una duda. Yo vi que un grupo de personas entraban a la oficina y salían y volvían y entraban y volvían y salían. Y me dice, muchacho, tú no sabes el problema que fue eso. Le digo, ¿y cuál era el problema? Me dice, es que hace muchos años atrás, aquí vino un predicador y dio una profecía y nosotros la cumplimos al pie de la letra. Y entonces, desde luego, como hay que cumplirla,
Pues nos llamó el pastor a la oficina y dijo, ¿quién le va a decir al pastor Moisés Román lo que es nuestra práctica aquí? Y ninguno de nosotros se atrevía. Entonces nosotros, pastor, dígaselo usted. No, yo no, dígaselo usted. Es decir, que ninguno se atrevía a decírmelo. Así que finalmente se nos ocurrió preguntarte dónde tú querías predicar. Y cuando tú dijiste que querías predicar de afuera, nos resolviste el problema. ¿Y cuál era el problema? Me dice, es que hace muchos años atrás aquí vino un profeta y dijo que todo el que suba al altar se tiene que quitar los zapatos porque el altar es santo. Y ninguno de nosotros nos atrevíamos a decirte a ti que te quitaran los zapatos. Y pues fíjate, hoy no andaba con medias rotas. Podía ser. Mire, yo no tengo ningún problema con eso. Si me lo hubieran dicho, yo me hubiera quitado los zapatos, feliz de la vida. Lo que yo no voy a aceptar, ¿sabe qué es? Que ellos crean que porque se quitan los zapatos son más santos que los que tienen zapatos puestos. Que ellos crean que porque se quitan los zapatos... Mire, yo no tengo problema con lo que la gente se pone y con lo que la gente se quita. Mi problema es que la gente vaya a pensar que con lo que se quita o con lo que se pone es más espiritual que los demás, porque la experiencia de la santificación no la produce lo que nos quitamos ni lo que nos ponemos. La experiencia de la santificación la produce el Espíritu Santo en la vida y en el corazón de cada creyente. Por lo tanto, el problema de querer practicar la ley es que como ésta actúa en obras humanas, dice Pablo en la carta, entonces esto obliga a continuar en ellas. Cuando la gente empieza a buscar conceptos de ingredientes como especias para cocinar, empiezan a tener serios problemas en la vida cristiana, porque nunca están satisfechos, porque nunca están completos, porque siempre quieren añadir algo más, porque siempre quieren buscar algo más. Mire, ¿cuántas leyes le entregó Dios a Moisés en el monte Sinai? ¿Quién me dice? 10. ¿Sabe cuántas habían cuando Jesús estaba caminando por Jerusalén? 663. ¿Qué sucedió? La gente siguió añadiendo, añadiendo y añadiendo. Por lo tanto, la experiencia escritural revela que el problema de querer practicar la ley es como el que actúa en obras humanas. Nunca se siente satisfecho y termina que buscando otras cosas más para sentirse satisfecho. Y esto es contrario al que está en el marco de la gracia. Pues el que está en el marco de la gracia sabe que vive sostenido en que por la fe fue salvo. Y es mediante de la fe que sigue siendo salvo, dando por gracia lo que por gracia ha recibido. El que vive en la experiencia de la fe, el que vive en la experiencia de la gracia, ya sencillamente está claro. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo recibí a Jesucristo como mi Salvador y la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. ¿Qué otra cosa dice? ¿Qué otra cosa se adiciona? ¿Qué otra cosa se añade? Absolutamente nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que le resta a un cristiano? Confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, creer en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos y puede dormir tranquilo, comer tranquilo, caminar tranquilo, vivir en paz, porque sabe que si recibió a Jesucristo como su Salvador, ya es salvo. De eso es que trata la gracia. Alguien tal vez podrá decir, pastor, pero eso de ahí al calvinismo es un pasito. No, usted camine como usted quiera, pero realmente no, porque nadie puede partir de la premisa de que por ser gratuitamente salvo puede tomar en poco
una salvación tan grande. Nadie puede partir de la premisa que porque Dios es un Dios bueno, ahora puede vivir de acuerdo a su antojo y de acuerdo a su capricho. Nadie puede partir de esa premisa. Por lo tanto, lo que es importante en la experiencia de la vida cristiana es entender que si podemos como humanos fallar, claro que fallamos. Que si como humanos podemos errar, claro que erramos. Pero lo importante es que cuando fallamos, cuando erramos, dice la Escritura, tenemos en Jesucristo a un abogado que intercede por nosotros. Vamos ante Él arrepentidos, confesamos por nuestros pecados y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Qué postulaban estos señores judíos? Pues ellos decían que todo eso era bueno, pero por si acaso, había que circuncidarse. Y Pablo les responde diciendo, en Cristo Jesús de nada le sirve estar circuncidado. Pues a fin de cuentas, esto posee un principio anticristiano. Este culto a la circuncisión judía es anticristiano, es antidios. Y les voy a decir por qué. Porque es sexista. Quienes únicos se pueden circuncidar son los hombres. La mujer no se puede circuncidar. Ahora, si circuncisión es sinónimo de pureza y solo los hombres se pueden circuncidar, ¿qué quiere decir eso? Que solo los hombres son puros. Las mujeres no. ¿Esto lo enseña la Biblia? No. ¿Esto lo enseña el Evangelio? No. La Biblia dice que en Cristo Jesús no hay diferencia entre un hombre y una ¿qué? Y una mujer. Por el otro lado, la evidencia de la pureza en este caso es una evidencia externa. Solo la pueden presentar los hombres, pero sigue siendo una evidencia externa. Y yo tengo que hacer una advertencia aquí. Y por favor, me entienden rápido porque no voy a dar explicaciones. En nuestro contexto social, esta evidencia no es funcional. Porque el que quiera enseñar la pureza de su corazón por la circuncisión, lo que puede hacer es buscarse un caso en el tribunal por exposición deshonesta. ¿Está claro? ¿Lo entendió bien? Nadie puede hablar y decir, yo soy mejor cristiano que fulana, yo soy mejor cristiana que perenceja, porque yo soy hombre y me he circuncidado, porque a fin de cuentas, en la experiencia de la vida cristiana, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Lo que vale es la fe que puede demostrarse en el amor. Pablo nos va a decir que lo más importante para la vida es la fe que actúa en el amor y no las reglas de la religiosidad. Este concepto de fe con lo que tiene que ver es con el modelaje que doy de mi experiencia de vida cristiana. Ojalá pudiéramos entender tal planteamiento. Quiera Dios podamos sostenernos en tal afirmación. Nosotros como cristianos debemos demostrar cuánto de Dios tenemos. Pero ¿cómo se demuestra lo que de Dios tenemos? ¿Cómo usted puede demostrar lo que de Dios tiene? Diciendo que es de tal denominación, diciendo que es de tal iglesia, diciendo que pertenece a tal institución. Con eso nadie demuestra cuánto de Dios posee. Solo podemos demostrar lo que de Dios poseemos cuando lo manifestamos a través
de las acciones del amor. Permítame invitarles a mirar brevemente en esa misma carta, capítulo 5 de Gálatas, el verso 13 y el verso 14. Permítame enseñárselos un momentito. Capítulo 5 de Gálatas, verso 13 y verso 14. Vamos a ver si lo podemos tener en la pantalla para que lo podamos mirar. Gálatas capítulo 5, verso 13 y verso 14. Mira lo que dice Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a ¿quién? A los otros. Mira lo que dice el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, los ritos de la religiosidad no son tan importantes como la evidencia de la fe en el amor. Los ritos de la religiosidad no producen un buen testimonio de Jesucristo, como lo es la evidencia de la fe que se manifiesta a través del amor. Bien lo dice el apóstol San Pablo cuando nos plantea: de nada nos serviría entregar nuestro cuerpo para ser quemado, hablar en lenguas humanas y angelicales. De nada nos serviría entender todos los misterios de la vida si no tenemos amor. Venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Alguien me dijo en días pasados, me dice: oye, ven acá, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que metal que resuena o címbalo que retiñe? Mire qué sencillo. Yo invito a uno de los músicos del piano y le digo: tócame en el piano esta pieza, ¿cuán grande es él? Y el pianista se sube ahí y empieza a tocar la pieza, y tan pronto empieza a tocar la pieza, todos los que conocen la pieza saben que está tocando ¿qué? ¿Cuán grande es él? Fíjese que yo le puedo decir al pianista: tócame ahora Grande Gozo hay en mi alma hoy. Y él empieza a tocar la pieza y todos nosotros sabemos que está tocando Grande Gozo hay en mi alma hoy. Ahora, pídale a estas campanitas que toque cuán grande es él. ¿Lo entendió? Grande gozo hay en mi alma hoy. Cuando la vida cristiana está fundamentada solo en reglas, en estereotipos de religiosidad, viene a ser como metal que resuena, hace alboroto, pero no dice nada. Expresa sonidos, pero no está acompañada de la melodía dulce que comunica un mensaje. La autenticidad de la fe, lo verdadero de la fe cristiana, no se exhibe como resultado de cuánta religiosidad tengo, no se exhibe como resultado de cuántas manifestaciones religiosas hago. Llana y sencillamente se exhibe en la medida en que puedo manifestar la experiencia de mi fe como resultado del amor que demuestro hacia los demás. Esto es lo que quiere Pablo decirnos. No perdamos el tiempo en buscarle la quinta pata al gato. Invirtamos nuestro tiempo para que el mundo sepa cuánto de Cristo hay en nosotros, y que lo sepa no por lo que digo, sino por el amor que de Él puedo revelar.
Que el Señor me los bendiga.